Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos el nuevo i5 14600K, el procesador de Intel más enfocado al gaming, el que os recomendamos si estáis pensando en compraros un ordenador gaming de la plataforma azul y el que nos va a permitir jugar a todo con las tarjetas gráficas más potentes del mercado y que no se nos dispare en el precio si lo que queremos es montar un PC bajo la arquitectura de Intel. Este nuevo refresh mantiene la arquitectura Intel 7 de 10 nanómetros, por lo que está también bajo el socket LGA 1700 y ya son 3 las generaciones a las que Intel da soporte con este socket. Con un consumo de serie que sube hasta los 180 vatios en modo turbo, este 14600K es una auténtica bestia y como tal vamos a tener que ponerle un disipador que esté a la altura. En cuanto a las características, tenemos 6 Performance Core con Hyper-Threading haciendo un total de 12 hilos y otros 8 Efficient Core mono hilo haciendo un total de 20 hilos de procesamiento para este 14600K. La frecuencia con respecto a la generación anterior se ha visto aumentada teniendo una frecuencia base de 2,6 GHz para los núcleos eficientes y los núcleos de rendimiento suben hasta los 3,5 GHz de base. En modo turbo vamos a poder subir hasta los 4 GHz para los núcleos eficientes, mientras que los de alto rendimiento sobrepasan los 5 GHz y se quedan en 5,3, haciendo que, si medimos el consumo, tengamos picos de hasta 180 vatios, o incluso por encima, y que la temperatura obviamente se dispare. Y es que sí, Intel nos ha puesto procesadores muy potentes con esta nueva generación, pero necesitan un disipador a la altura para poder mantenerlos por debajo de los 100 grados si requerimos que trabajen a pleno rendimiento. Este procesador llega con 24 MB de caché L3 compartida, Smart Caché y otros 20 MB L2 que se repartirán entre los núcleos, como siempre priorizando 4A2 los P-Core frente a los I-Core. Esto implica que tenemos aproximadamente lo mismo, si no me falla la memoria, que la generación pasada. Y es que hablando de memoria, vamos a poder tener un máximo de 192 GB DDR5 o DDR4, ya que como sabéis, son compatibles con ambos tipos de memoria RAM. Tenemos 16 carriles PCI 5.0 y 4 carriles PCI 4.0. Una vez vistas las partes así como más técnicas, os voy a ir dejando las pruebas que hemos ido realizando al Intel i5 14600K. Deciros, estas pruebas, por necesidades en este momento, las he realizado bajo una placa con el chipset B760. Sé que no es el mejor chipset para realizar pruebas, pero no tengo otra placa disponible ahora mismo que pueda exprimir al máximo este i5 14600K. Esto es interesante porque también nos permite ver cómo sería un equipo premontado, ya que muchas veces cuando compramos un equipo premontado vemos que nos llega con un procesador muy potente y una placa que quizás no vaya a sacar su máximo potencial, como es este caso. Como veis, las pruebas están hechas absolutamente sin tocar nada. No he tocado voltajes, no he tocado frecuencia ni nada. Simplemente, como un usuario normal, he cogido el procesador, lo he pinchado y me he puesto a hacerle los bench. ¿Qué os recomendaría yo en este procesador? O bueno, en la nueva generación de Intel. Intentar hacerle un poquito de undervolt. Porque vamos a conseguir bajar bastante la temperatura, porque llegan muy pasados. Y un rendimiento muy similar o incluso igual. Y ahora es cuando te preguntas, ¿cómo hago undervolt? Pues bien, Intel tiene una herramienta que se llama Intel XTU, que nos facilita muchísimo esta tarea. Es una herramienta muy visual, muy sencilla, que nos permite poner un límite de TDP y con ello bajar el consumo de nuestro procesador. Esto hace que las temperaturas no se disparen. De hecho, he probado a bajarlo de los 180 vatios y se ha mejorado muchísimo el tema de la temperatura y que no necesitemos grandes conocimientos para poder hacer estos ajustes que siempre mejorarán nuestro rendimiento. Finalmente, este chip Intel i5 14600K, sí que incorpora tarjeta gráfica. Recordad que la nomenclatura KF es la que no tiene gráficos. Y nos vamos a encontrar con la Intel UHD Graphics 770 con 32 unidades de ejecución, 256 shaders a 1,5 que soportan DirectX 12, HDCP 2.2 y 3 conexiones 4K 60 Hz, ideal para los que solamente buscan un procesador de productividad
y no quieren meterle una tarjeta gráfica. Y hasta aquí nuestra review del 14600K. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, compartir y suscribiros al canal, que nos ayuda muchísimo. Visitadnos en gaming.es para estar al tanto de todas las novedades, de análisis muchísimos más extensos. Un saludo y hasta la próxima.